Ya se ve la transmisión. Ok. Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Isaías. Ok, pues Empieza tienen que ya. decirnos. Bien. El tema que estamos hablando aquí es el fracaso de la Unión Soviética. Es un hecho empírico. La Unión Soviética ya no existe. Se desestimó en 1991. Yo lo que voy a explicar aquí es los hechos, por qué fracasó desde su inicio. Por ejemplo, un falso crecimiento económico. A la derecha, ustedes están viendo un video rápido de la comparación de los gastos de la Unión Soviética respecto a Estados Unidos, y en la segunda casilla están viendo el PIB total y el PIB per cápita en la tercera de ambos países. Como se fijan, en ambos, en los tres, Estados Unidos sobrepasa, excepto en el gasto militar. Eso fue un gasto que llevó a la Unión Soviética al desastre. Si se fijan en la otra tabla, es una gráfica del PIB per cápita de varios países que estuvieron al nivel de la Unión Soviética. Por ejemplo, grandes potencias de Europa, Estados Unidos, y mientras tanto vemos a la Unión Soviética a la par de España y México. Cabe destacar que España, México y Portugal, Disculpa, Isaías. Solamente se ve la presentación de la diapositiva. Todo lo que tú estás explicando no se está viendo en la transmisión. ¿no? Yo estoy explicando lo que se está viendo. Pero que no se está viendo nada, solamente se está viendo la presentación del título. No se ve la imagen. Solamente se ve el título. Vamos a ver. Ok. Por eso fue que yo dije que Clever tiene que empezar. Un momento. Y ahí que se ve. Ahí no se ve nada. Esto de Discord yo no lo entiendo. Ahora sí se abrió la transmisión nuevamente. Se ve el título de la diapositiva, no se ve los gráficos que tú estabas presentando. No se ven los gráficos ahí. No, solamente se ve la presentación del título de la diapositiva. Qué problema. Vamos un Ahora segundito. sí. Ahí se ve. Ahora se ve lo que tú estabas hablando del fácil crecimiento económico. Ok. Entonces, bien, inician 5 minutos de nuevo. No, y no te lo voy a reiniciar. Tú te quedaste en 3 Pero ¿cómo no vas a con reiniciar si yo 17. estaba explicando una cosa? Pero tú te quedaste ahí, yo lo pausé cuando yo te interrumpí. Ok, bien. Ok. Entonces seguíamos. Como yo le estaba explicando a ustedes, si se fijan en la gráfica de la izquierda, se ven varias potencias de Europa, Alemania, Francia, Reino Unido, que están muy por encima en cuanto al PIB per cápita de la Unión Soviética. A la derecha lo ven es los gastos militares, el PIB per cápita entre Estados Unidos y Unión Soviética. Si se fijan, el gasto militar de la Unión Soviética es mucho mayor respecto a su PIB per cápita. La Unión Soviética, desde el inicio, siempre gastó más en gastos militares. Por eso era que era considerada una potencia, pero en realidad nunca lo fue. Como vimos en la otra imagen, su PIB per cápita era similar a de otra potencia como Francia, Bélgica, etcétera. Si se fijan en la imagen de la derecha, es un desglose de los gastos del país. En defensa, ellos gastaban el triple de lo que significaba salud, espacio, ciencia y energía. Cabe destacar que esto era mediante una dictadura, o sea, no había libertad de prensa, no había nada, y por eso era que la Unión Soviética se reflejaba como una superpotencia, pero no lo era. Si se fijan, gastaban casi igual que Estados Unidos en presencia militar, pero no generaban lo mismo. Eso llevó a varias hambrunas. Tuvieron dos específicamente muy grandes, que le costó más de 10 millones de muertos entre el año 21 y el año 33, principalmente en la zona que hoy se conoce como Francia. Y luego, aquí lo que hay una gráfica desde el año 51 hasta el 92.
que fue cuando se disolvió. Si se fijan, desde el año 51, que fue donde nos quedamos en la otra gráfica, la URSS siempre se mantuvo a la par de países muy bajos para su nivel, como México, Argentina y Brasil. Y si se fijan, España y Portugal, después de la guerra civil que tuvieron ambos, su PIB per cápita se disparó. Ni hablar de Estados Unidos, mucho más para arriba, Francia, Bélgica, ni hablar. Recuerden que Alemania tuvo la Segunda Guerra Mundial y no existieron por casi 40 años. ¿A qué llevó eso? Fácil, a que llegara el último secretario general de la URSS, Mikhail Gorbachev, que él lo que quiso hacer fue una reestructuración que se llamó así mismo perestroika, que es reestructuración en ruso. La perestroika trataba básicamente, lo voy a resumir, en reestructurar todo lo que era Rusia. Estamos hablando de abrirse más al comercio, tratar con Estados Unidos, con otros países, y también tenían una propuesta social, porque recuerden que era una dictadura, no había libertad de prensa, te mataban por pensar diferente. Varios de los puntos fueron crítica masiva al gobierno por parte de los opositores, porque no existían opositores, debate de ideas, etcétera. ¿A qué llevó esto? A que al final se hiciera una... Disculpa, Isaías, se te Dime, acabaron los 5 minutos. en serio, déjame terminar ya y tú le das el tiempo a Clever, que me sobre. Él está de acuerdo. Si él está de acuerdo. Claro, ¿tú estás de acuerdo en que yo le dé tiempo a Isaías de que termine? Mientras no se explaye de más, pero que cierre No, simplemente. no, un minuto, un minuto. Yo sé que Clever va a explicar el amor que tenían los soviéticos del pasado, pero No, eso no se refleja. ¿Dime? silencio, Isaías. Deja que Clever diga si te doy el minuto o no. Pero eso fue lo que él dijo que sí. Ok. Ok. Yo sé que mi colega va a explicar el amor que le tenían los soviéticos a la Unión Soviética, valga la redundancia, en el pasado, pero eso no se reflejó en el 90 porque hubo un referéndum, el referéndum más grande de la historia, el más importante, en la que se hizo una simple pregunta. ¿Considera necesario preservar la Unión Soviética como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales en la que se garanticen plenos derechos y libertades de cada persona? En pocas palabras, que se disuelva. Si se fijan en la pantalla de arriba a la izquierda, el 76% votó a favor, o sea que se disuelva, y un 21% en contra. Ahí se liberaron más de 10, 10 repúblicas que conocemos hoy, como la Rusia, que es la parte grande, Ucrania, Azerbaiyán, Pakistán, etcétera. Y después vino lo que es la Rusia que conocemos hoy. Del año 92 al 2000 hubo una reciente recesión, obviamente, porque salen de lo que es una dictadura, algo libre, pero Ya se se... acabó el minuto, Isaías. A ver, eso era todo, para que vean cómo fracasó. Vamos. Clever, cuando tú estés listo, me avisas para ¿No, iniciar. ready? Ok, Ok, adelante. perfecto. Muy buenas noches a todos y gracias a todos los presentes que están aquí. Miren, hay que ir rápido. Hay que definir primero qué es un fracaso. Podemos entender fracaso como algo que no puede cumplir sus objetivos hasta el final. Y el tema de la Unión Soviética es muy complejo, pero debe de abordarse de diferentes etapas y tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. La Unión Soviética, primero, hay gente que debería de mutearse porque me escucha a mí mismo y eso suena cómodo. Espera, Emma, mutea a todo el mundo. Espera, yo. Dime, Clever. Que mutees a todo el mundo para que me escuche yo, nada más. A ver, que me confirmen si me escucho bien ahora. Todo el mundo. Ok, Frank me dijo que ya me escucho mejor. Era que alguien al parecer tenía el micrófono
activado. Ok, que me confirme si me escucho mejor ya, por favor. Hello, ok, sí, me escucho mejor. Ok, vale, puedo seguir. Perfecto. Y disculpen la demora. Primero hay que entender realmente qué es un fracaso. Entonces, el fracaso o definición es básicamente cuando tú no logras tus resultados o no son como esperabas o definitivamente los objetivos no se cumplieron. Y la Revolución Rusa, o sea, desde su inicio, fue un éxito porque hizo a la Unión Soviética en un país que anteriormente era una nación de arados, básicamente, que vivía en la Edad Media, cuando los países estaban industrializados. La Unión Soviética todavía seguía utilizando luz como una antorcha o una vela, y luego pasó a usar lámparas. Entonces, la Unión Soviética número uno, como mencioné anteriormente, sufrió, bueno, no sufrió, sino que experimentó una industrialización de su economía y la modernización de tal. Repito, pasó de ser un país de arados a arrastrar en vaca su cosecha a ser una potencia nuclear. Repito, una potencia nuclear. Y son estadísticas del informe de la ONU del desarrollo humano. También experimentó en educación y la mayor alfabetización de su gente en muy poco tiempo y los avances tecnológicos y científicos por igual. Y hubo una reducción de la pobreza y la mejor condición de vida. Las estadísticas que menciona Isaías, por ejemplo, solamente reflejan los resultados de las políticas liberales que son anti-estalinistas, que fue lo que hizo Gorbachev, que de paso fue un traidor total a la Unión Soviética. De paso, las votaciones que Isaías puso no son un reflejo de votación popular, sino simplemente del Congreso que tenía la URSS en ese momento, la cual estaba totalmente secuestrada. Entonces, eh, reitero perfectamente que sí fue un éxito. Fue un éxito que lamentablemente acabó. La Unión Soviética como país cumplió muchos de sus objetivos. Tuvo muchos éxitos, pero solamente un fracaso. Y no por eso fue un fracaso. Un fracaso hubiese sido si la Revolución Rusa hubiese sido un fracaso y si la Unión Soviética hubiese perdido la guerra contra el nazismo, hubiese sido un fracaso. Si hubiese perdido la guerra nuclear, la guerra eh, digo, la carrera espacial hubiera sido un fracaso cuando la verdad no es así. De hecho, la Unión Soviética fue que ganó la guerra de la carrera espacial. Envió el primer hombre al espacio, la primera sonda espacial al espacio, a la luna, la primera mujer, el primer perro, Laika. Entonces, entonces los avances siguen estando ahí. Igual el desarrollo de la infraestructura, y cómo la seguridad social estaba ahí, incluso la esperanza de vida y la salud pública, la vivienda era asequible, la innovación y la economía, y había incluso autosuficiencia alimentaria. Las hambrunas que se mencionó fueron hambrunas que eran cíclicas de todos los países que pasaron, no fue producto de algo que tiene que ver con el gobierno. Esas hambrunas pasaron hasta en la India, hasta en el propio Estados Unidos pasaron hambrunas. No tenía nada que ver con la Unión Soviética, al menos con la administración, y de hecho fue la Unión Soviética que luego se enfrentó a la hambruna y la solucionó cíclicamente. Entonces, reitero, para entender qué fue la Unión Soviética y sus avances, habría que explicarlos. O sea, es imposible decir que fue un fracaso simplemente porque cayó. Y si reitero, si la Unión Soviética no fue la potencia que decía ser, sino que simplemente lo fue porque era militar, entonces ¿por qué Estados Unidos se hubiese esmerado con tanta presión en hacerla caer y en poner bases militares cerca? Porque si yo no soy competencia para nadie, entonces ¿por qué alguien se esmeraría en llevarme tanto a la contraria? ¿Por qué Estados Unidos se esmeró en hacer lo que se conoce como el Plan Cóndor, que fue invadir y básicamente poner presidentes títeres para que sigan mis instrucciones para que hagan lo que yo quiera? Es decir, la Unión Soviética fue un fracaso y no sirvió para nada. Entonces, ¿por qué tanta obsesión en Estados Unidos por hacerla tumbar? Si fue un fracaso, entonces ¿por qué no pasó lo mismo que en Vietnam?
¿Por qué no pasó lo mismo que en Corea del Norte? ¿Por qué? Entonces, reitero, la Unión Soviética cayó en el momento que se dejaron de tomar las políticas de Stalin, que fueron Perdón, Clever, que te silencié, fue que ya pasaron los 6 minutos. era simplemente eso, que la Unión Soviética no pudo ser un fracaso, porque si no, entonces ¿para qué Estados Unidos se esmera? Se fue, ¿no? Isaías, tienes 5 minutos para contraargumentar lo que dijo Clever. Bien, me escuchan, es verdad. Clever dijo, además de varias mentiras, varias cosas ilógicas. Primero dijo que no fue un fracaso. Discúlpame, pero si algo termina de esa forma, es un fracaso. Segundo, también dijo que las hambrunas eran algo de la época y que Estados Unidos la sufrió. Mira, Estados Unidos tuvo una gran depresión en el 29, el crack del 29, y no murieron ni 200.000 personas por hambre. Y sin embargo, como yo le estaba enseñando, la hambruna de la Unión Soviética murieron casi 10 millones de personas entre casi 10 años. Entonces yo creo que no se compara en lo absoluto. Yo no dije que la revolución rusa fue un fracaso, al contrario. Ellos quitaron a los zares, que eran ¿sabes? No eran, para no decir otra palabra, eran uno de su madre, que tenían al pueblo ruso igual, con hambre, mal económicamente, pero que llegaron los bolcheviques y siguieron haciendo lo mismo. O sea, no cambió nada. Como yo te mostré en la gráfica, varias potencias de la época de Europa, que pasó por dos guerras mundiales, estaban al nivel per cápita de la Unión Soviética. La Unión Soviética lo que tuvo un crecimiento militar, que lo tuvo muy, muy grande, tanto que se comparaba con Estados Unidos cuando no podía pagarlo. Eso como que tú coges un préstamo de un dinero que es el triple de lo que tú ganas, no lo vas a poder pagar. Entonces, también dijiste que la Unión Soviética fracasó por dejar de usar las medidas socialistas, pero no es cierto, porque como yo dije al final, tuvieron un referéndum libre que votaron más de 148 millones de personas, el más grande de la historia, por mucho, en cuanto a referéndum, y el 76% votó a favor que se disuelvan. Ahí se creó Ucrania, que es la que conocemos hoy. Se crearon varias repúblicas, Lituania, Letonia también. Entonces tú no me puedes decir que fracasó porque dejaron de hacer socialismo. Si seguían haciendo socialismo, lo que iban a hacer un golpe de Estado, que lo tuvieron. Gorbachev tuvo un golpe de Estado al final, pero era ya inminente que cayera. Entonces no entiendo la verdad su punto. No vi fuente, no vi datos, no vi nada. Solo lo escuché hablar. Entonces está como que un poco soso esa explicación que él dio. Ya, Emma. Todavía te quedan 2 minutos y 15 segundos. ¿Seguro que lo quieres ahí? Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces, Clever, 5 minutos de réplica. Ok, parece que alguien te mutió, Clever. Ahora sí puedes empezar. Ok, perfecto. Número uno, lo de las fuentes, yo la mandé por el chat de Discord, pero me pide el uso de Nitro por alguna razón. Puedo mandarlas al grupo de WhatsApp sin problema. Para que, o sea, así que imagínate, espérate. Por favor, yo la quiero ver. Claro.
Da aburrido. Son demasiada vaina. Segundo, ok. Sigo. Sigo reiterando. Ok, perfecto. Me escucho bien. Sigo reiterando que el colapso de la Unión Soviética se reconoce como que se disolvió, o sea, fue que salió de adentro hacia afuera, es decir, que la Unión Soviética primero sufrió una serie de cambios que se conoce como la perestroika y varias que tú mencionaste, que comenzaron la desestalinización, que es básicamente las políticas que hicieron a la URSS, grande que hicieron a la URSS, la que derrotó al nazismo, que fueron la URSS que preparó a los atletas que tenían y fue la URSS que preparó la economía para seguir adelante. Es decir, que en el momento en el que Yeltsin y Gorbachev quitaron esas políticas, fue en el momento que la URSS empezó a debilitar, fue en el momento que la Unión Soviética empezó a permitir esa clase de disidencia y el comienzo de esos falsos nacionalismos inspirados por la CIA. El nacionalismo ucraniano fue relativamente nuevo y fue creado para comenzar el proyecto que de hecho fue desclasificado por la propia CIA, que fue básicamente la desestabilización de la propia Unión Soviética a través de financiar esos grupos nacionalistas de Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, reitero, la Unión Soviética no fue un fracaso simplemente porque se disolvió, porque si podremos pensar en eso, entonces el Imperio Romano fue un fracaso, basándonos en eso, y podemos basarnos por un montón de imperios. Reitero, si fue un fracaso, entonces, muchos imperios que pasaron, muchas sociedades, fueron un fracaso simplemente porque pasaron, pero entendemos que no, porque fueron imperios que tenían que acabar por sus razones, pero aún así nosotros disfrutamos de esos beneficios que pasaron. La Unión Soviética tuvo muchos éxitos, pero tuvo un fracaso, y su mayor fracaso fue llevarse a la contraria a sí mismo. Y yo lo reconozco perfectamente. La Unión Soviética cometió un error y fue no seguir con los planes que se tenían de acuerdo en un principio. De hecho, el mayor éxito de la Unión Soviética, incluso a pesar de su ya extinta extinción, por valga la redundancia, ha sido China. Porque si no hubiera sido por la Unión Soviética, la revolución china no existiría. Y China hoy en día es una potencia mundial. Pero eso ya supongo que es otro tema. Son las decisiones que han tomado. Entonces, reitero, es imposible decirle que la Unión Soviética fue un fracaso simplemente porque tuvo un fracaso. Pero reitero, los logros de la Unión Soviética superan sus fracasos. Simplemente cada quien decide el sesgo con el que va a pensar. Y yo mencioné todos los logros científicos, todos los logros deportivos y académicos, económicos y sociales, que fue el primer país en hacer un montón de reformas y cosas que no habían. Entonces, puedo cerrar ahí con eso. Reitero, cada quien sabe del sesgo en el que habla. Entonces, sigo diciendo, y es que tienen que tener eso muy importante. La Unión Soviética tuvo un solo fracaso, pero no por eso fue un fracaso. Y su único fracaso se debió, no fue a que hicieron grande, se debió a que se llevó la contraria a sí misma. Simple. Cierro aquí. Ya cerré mi punto. Bueno, como ya Clever terminó, ahora le toca a cada quien, bueno, no a cada quien, tienen 10 minutos para debatir libremente sin insultarse, por favor. Sí, pero antes de debatir libremente, déjame responderte esa réplica, Clever. Dime, Isaías, Eh, no, dime. a Clever le estoy diciendo que antes de terminar de replicar libremente, déjame replicarle eso que él dijo aquí. Pues ya cada uno contraargumentó. Entonces ahora, pues si tú quieres, dentro de lo que Ok, van a debatir libremente por 10 minutos, tú puedes mencionar lo que tú quieras mencionar. bien. Él dijo varias cosas. Entre eso dijo que lo asimiló al Imperio Romano, que duró más de 10 siglos, creo. Entonces, no creo que es comparable. El Imperio Romano
fracasó en varias cosas, pero el Imperio Romano no mataba a su gente de hambre. No me puede decir que la Unión Soviética era todo lo que tú quieras y tuvieron dos hambrunas que murieron más de 10 millones de personas. Tú no me puedes decir que fracasó gracias a dejar la política socialista si la gente, no la CIA, no Estados Unidos, la gente, más de el 70% de 148 millones de personas, que eso es República Dominicana 100 veces, votó a favor de disolver eh, la Unión Soviética, de disolver como ya existía, porque cada uno fue independiente. Letonia tiene su jurisdicción, Ucrania tiene la suya, y Rusia, que es la mayor parte de la Unión Soviética, tiene la suya también. Tú tampoco me puedes decir de los avances científicos y tal, cuando tú mantenías a tu gente encerrada. Eso es ilógico. Ajá, mandaste un perrito a la luna. Pero la gente no sabía que la Tierra no era plana. Mandaste un perrito a la luna. Ajá, pero la gente no sabía quiénes eran los presidentes de Europa. La gente solo conocía que era Cuba, porque lo financiaban. La gente solo conocía la guerra de Vietnam creyendo que el comunismo era lo mejor. Entonces es un poco ilógico que tú me digas que fue grande cuando su PIB per cápita nunca superó ni la mitad de Estados Unidos, ni varias potencias europeas, como yo enseñé en la gráfica, que estuvo a la par de México en los años 70, de México. Entonces, no sé, no entendí esa parte tuya. Puedes hablar si quieres. Ok, ya, ok, entonces ya el libro, supongo. Sí, sí, es libre. Ok, sigo diciendo. Sigo permaneciendo en el punto que es irrefutable, que por cierto, yo mencioné la alta tasa de alfabetización que tenía la Unión Soviética y el crecimiento incluso hasta moral que tenía por encima de muchos países, que mientras Estados Unidos, claro, sí, con tan poca educación que tenían, que Estados Unidos literalmente segregaba a los negros y los tenía como menos que animales. Mientras tanto, hay relatos todavía de un montón de personas negras, incluso el mismo Mohamed Ali, por ejemplo, que cuando fue se sintió como en casa. Ojo, o sea, era tanta la miseria en un país que se sintió mejor que su propia casa, por ejemplo. O sea, para empezar. Pero eso son, digamos, son Sí, relatos. pero Pero recuérdate estoy que, diciendo, "Oh, Clever, recuérdate que Dennis Rodman fue a Corea del Norte y lo recibieron como un héroe también. O sea, eso a mí no me importa que Mohamed Ali haya ido y lo hayan recibido bonito. Eso no tiene nada que ver. no, el caso de Dennis Rodman es particular porque Es a él lo igualito. llevaron un poco a esto. Lo mismo. Y Mohamed Ali, Mohamed Ali a una práctica de buceo para que viera todo lo bonito de la Unión Soviética. no, no necesariamente, Sí, pero pero incluso, a día de recuerda hoy, que no, eran pero incluso a día, cerrados. Recuerda eso, dime. que estaban cerrados. Eso no es del todo así. O sea, no estaban cerrados porque querían que no saliera nadie. Estaban cerrados Ah, porque estaban en una guerra fría. Y el tema del espionaje estaba a la ley del día. igual que en Berlín Occidental, ¿verdad? El tema de Berlín Occidental, exactamente cuál es tu punto. No, que tú dijiste que estaban encerrados para que no saliera nadie. Igual, yo pregunto, igual que en Berlín Occidental. Occidental. Dime. ¿Estamos hablando de la Unión Soviética o de Berlín Occidental? ¿Y Berlín Occidental a quién le pertenecía? ¿Mm? No tiene sentido ese punto. No tiene Claro que sentido. O tiene sea, sentido. Porque la misma no, práctica que ok. hacían en Berlín Occidental, que la gente no se pudo ver por 30 años con sus familias, sus hermanos, sus primos, la hacían en Moscú, igualito, en San Petersburgo también. ¿Tú sabías eso? Eso no era del todo así. Ah, no. ¿Y por qué, por ejemplo, hasta los años 80 los competidores no iban a la Olimpiada? ¿Quién te dijo que no? Hasta los años 80 los competidores soviéticos no iban a la Olimpiada. Fue después que Moscú recibió el,
o sea, la sede de la Olimpiada de Moscú, ellos ya podían ir y después fueron, hasta que se acabó la Unión Soviética. No lo dejaban. Como los cubanos. Tú ves los cubanos ahora que tienen miedo de que se vayan a Miami y se queden. Igualito. Igual sigo reiterando que esa etapa de la Unión Soviética ya iba en decaída. O sea, Claro que iban en decadencia. ¿Por no, qué iban en decadencia? pero que iba en decadencia. Te reitero, en el momento en el que Stalin murió y empezó Ajá. a perderlo, fue eso declive. Eso no te Pero lo niego. recuerda que con Stalin hubo dos hambrunas en la Unión Soviética. Sigo reiterando que esas hambrunas siguen siendo un montón de mitos. Eso sí son mitos gigantes. Mitos. El tema de las Pero, hambrunas de Holodomor, y ni siquiera fueron, esos son, o sea, los números están totalmente desestimadísimos. pero, No fueron. pero, eh, pero la Unión Soviética hacía propaganda de que se recuerden de los que mueren de hambre, para que editen. Una pregunta. Pero a ver, tú insinúas que la hambruna fue a propósito. Bueno, Stalin mataba a sus amigos y él creía. ¿Por qué no voy a creer eso? No, pero no estás, no. Reitero, ¿tú crees que la hambruna fue a propósito? No, ninguna hambruna es a propósito. A menos que tú creas Bueno, que tu gente entonces se de muera de hambre. es ese mito, el que tú estás propagando, No, no, pero que nació no a es un partir mito. No, ese no es el significado del mito. Mito es que no pasó. La hambruna pasaron. no necesariamente porque tú puedes agarrar una realidad y distorsionarla y convertirla en un mito. No, un mito pasó o no pasó, pasó. Las hambrunas pasaron. Ok, pues ya, entonces. Ahora, el mito es que tú adjudiques que por eso la Unión Soviética fue un fracaso y que Mm-mm, supuestamente Stalin hizo ese por eso plan no. para, no sé qué carajo, para matar su propia gente. Él lo mataba. Él mataba a su compañero al lado en el Kremlin. Él lo hacía, eso es sabido. De hecho, él murió porque él tuvo una No, insuficiencia y nadie quería entrar a, a despertarlo porque tienen miedo de que si entraban, lo despertaban, se enojaba y lo mataba. Eso lo hacía muy... no, o sea, Stalin daba órdenes de que simplemente no se metieran a su dormitorio, sí, no como es son normal, aunque se leyes. esté muriendo. La gente tenía un miedo por eso. Gente, No su porque gente, es ruso. su, o sea, era el líder, Sí, sencillamente. no, Entonces, pero Stalin John tuvo F. manos Kennedy de era el líder contra. y no hacía eso tampoco. No Bueno, por eso teniendo en se... cuenta el contexto en el que se encuentra, son En el diferentes. comunismo se O sea, encontraba. la Unión Mm, Soviética no fue comunista. mm, Eso ya se desmentió. mm. No fue Bueno. comunista. O sea, no. Define tú qué es el comunismo. No, pero escúchame, está bien, no fue comunista. Pero mientras tanto, el PIB per cápita de la Unión Soviética nunca sobrepasó potencias europeas, ¿verdad? Ni el PIB El total PIB, tampoco. pero según tú, Según yo, el no. PIB, Todo eso está ahí. bueno, no, espera, pero según lo que tú intentas explicar, exactamente cuál es el Ah, punto con el PIB. O sea, según tú, ¿por ¿qué qué? señala el PIB per cápita de un país? Porque, porque escúchame, ellos gastaban casi igual o más que Estados Unidos en temas militares y del espacio y todo muy bonito y mandar un perrito a la luna y el Sputnik y qué sé yo qué, que los habla. Gastaban el triple y no tenían cómo alimentar a su gente, por eso hubieron hambruna, por eso los agricultores iban al gulag, por eso, era por eso, no era por ser comunista o por estar encerrado. Eso influyó, pero de nada te sirve tú mandar gente al espacio para estar en una guerra fría ahí de show si tu gente se muere de hambre, creo yo, ¿no? Eso no te hace Es potencia, imposible para mí. que no te hace potencia, claro que, No, pero, mira, porque espera, Portugal, Portugal tenía más PIB en el año 60 que ellos y no era el considerado nada. PIB, no, pero que, espera, el PIB no es ese sinónimo de riqueza que tú tanto Per cápita, piensas que per es. cápita, es per cápita, ¿viste? O sea, El PIB, por el persona. PIB no es, el PIB no es ese sinónimo de riqueza. ¿Y por qué los más ricos siempre tienen mejor PIB per cápita que los más pobres?
porque de hecho yo lo acabo de mandar al grupo. El índice de PIB simplemente Perdón, valora lo que dice. perdón, permiso, si acabaron los 10 minutos, si ustedes están de acuerdo, le doy 5 minutos más. Sí, 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 que siga. Él me estaba explicando algo. De acuerdo. ¿Vale? Sigo diciendo que incluso, o sea, te voy a señalar en el propio mensaje que yo hago mención de que el PIB no es un sinónimo de riqueza, sino que es simplemente un sinónimo de cuánto se comercializa o de los servicios, pero no menciona de cuál es o sea, de cuánto es el, el bienestar de vida o la comodidad. O sea, esto no es un sinónimo de calidad de vida. En la Unión Soviética, el nivel de no era tan grande porque, reitero, o sea, el Estado ya administraba muchos bienes y los proporcionaba incluso hasta mejor calidad. O sea, ya había educación pública, la comida Lo estaba... proporcionaba, tú dices. Dime, Lo proporcionaba. sí, lo proporcionaba. Y ¿Producto de qué? gastaban el Porque la triple de Unión Estados Unidos en armamento. Y lo proporcionaban bien. ¿Tú crees que eso es proporcionarlo bien? pero teniendo en cuenta que tú tenías de enemigo a casi medio mundo en tu contra. O sea, te tenían bases militares apuntando hacia donde ti. Esas bases militares están que, ahora y Rusia es una potencia mundial. y siguen, claro, pero ahora están iguales, pero el punto es que, o sea, es entendible. Ah, claro, y a día de hoy es Estados Unidos el que más gasta. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, Correcto, el correcto. gasto, el gasto, Pero espérate, pero no gasta con un el PIB gasto menor. El PIB militar. más grande del mundo es el de Estados Unidos. Sigo diciendo que el PIB no es el significado que tú crees que piensas. Pero Simplemente es proporcional. cuánto. Tú dijiste proporcional. Yo te estoy diciendo proporcionalmente. Si tú tienes muchísimo, ellos No, gastan muchísimo. Que a la gente no le gusta eso. Hay gente que vota, por eso salieron de Afganistán, porque no le gusta que tenga tanto en armamento. A nadie le gusta eso, bueno, porque ese es un punto, dinero que ellos no ven. no necesariamente. Eh, No, ellos no ven. hay países, bueno, Ellos no, gastaron $1 trillón. Oye, $1 trillón en Afganistán para matar a Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden lo mataron en 2011. Y hoy estamos en 2023, en 2024, y fue en 2023 que ellos salieron. Entonces a la gente no le gusta que gaste su impuesto en algo que ellos no ven. es que no es como que tampoco yo estoy a favor de que se gaste todo en armamento, sino que es Bueno, entendible que un país, dependiendo de su contexto, ujú. tenga ese gasto. Ahora, el gasto que tenía la Unión Soviética en armas, reitero, era sumamente necesario, porque el que estaba en la boca del lobo, ¿quién era? Era la Unión Soviética. Entonces sigo diciendo, el Pero es gasto que que, tenga el PIB no refleja o sea, el PIB no es un reflejo de riqueza simplemente ni de comodidad, no, yo porque no dije reitero, o que sea, yo no dije que es reflejo de riqueza exactamente, pero si tú tienes un PIB per cápita más alto, tú eres un mejor país. Y si la Unión no Soviética es- gastaba el triple que en comida, en armamento militar, algo malo estaba, por eso se disolvió. ¿Tú crees? pero es que para qué la Unión Soviética iba a gastar en comida si ya la producía. O sea, Para que la el, gente no muera la de hambre, que le ve. pero que reitero, la Unión Soviética Ujú. producía y de ahí distribuía. La Unión Soviética no tenía necesidad de comercializar comida con otros, salvo para vender, claro. Y no vendía. Pero A Cuba nada más y a China. no es del todo cierto. O sea, Antes había países, del 92. ¿Qué países? Vietnam, Laos. independientemente, o sea, Eso está ahí. la discusión es si vendía o no, o si le vendía a sus No, países. porque es que de nada me... ¿Quién es el mayor socio comercial de China? Estados Unidos. Y ellos dicen que son diferentes. Al final, si tú no vendes de lo que tú produces, tú no tienes nada. Pero no es por una serie, no, es que al final del día todos, evidentemente, Ajá. el comercio y la política son cosas un tanto diferentes, al menos hoy día. Hoy día sí, la cosa es muy diferente.
De por nada me ejemplo. sirve Pero sigo diciendo, yo tener gastos militares como yo lo tenía si yo no producía, yo no vendía nada. De nada me sirve. Y eso es y de obviando nada las razones sociales. O sea, me... eso es obviando, espérate, eso es obviando que no habían elecciones, te mataban por pensar diferente políticamente. ¿Mm? Tú No, no podías no, desertar. no. Espérate, tú no podías desertar. Todo eso yo lo estoy obviando. Eso es plepla, yo supongo. Sí, Ah, ok, está bien. No, bueno, ya está bien. pero sigo reiterando, es entendible que no se pueda desertar, por reitero. O sea, Ah, el contexto entendible. histórico, pero es entendible si tú vas y básicamente con el miedo de que tú, siendo un desertor, puedas dar información, digamos, vital sobre eso. Entonces, Permiso, imagínate. Clever. Permiso, se acabó el tiempo nuevamente. ¿Quieren un minuto más? No, yo estoy bien, ya está. Ah, de Ah, no, no, acuerdo. o sea, bueno, igual podía cerrar, pero vale. Entonces, ahora, si alguien de los espectadores tiene alguna pregunta al respecto, es el momento para hacerla. Ok, Isis puso que tiene una pregunta. Déjame darle la oportunidad. Ok, para Isaías, para ti, ¿qué es una potencia o un gobierno que realmente se puede considerar como algo que puede pasar a la historia, algo que sí sea funcional y que podamos decir, ah, sí, este lo hizo bien? Explícame ese chin porque no entendí muy bien eso. No, de hacerlo bien, eso, lo que estábamos hablando en el grupo hace unos días, la moral. Para los soviéticos ellos lo hacían bien, pero para Occidente, no. Una potencia. Es que Estados Unidos ni siquiera es una potencia, Estados Unidos es una superpotencia. Hoy día Rusia no es una potencia, es una superpotencia. Solo hay dos países que son superpotencias, que es Estados Unidos y China. Esos son los únicos dos países. Para tú ser considerado superpotencia, tú no puedes tener dos hambrunas que maten más de 10 millones de personas. Eso es imposible. Para tú ser considerado superpotencia, tú no puedes tener cero libertad de expresión. En el sentido, porque China lo tiene, yo sé que China lo tiene, pero en el sentido de que tengo el momento militar, pero la gente no puede votar por lo que pase. ¿Entiendes? Entonces, de nada le servía a la Este, Unión Soviética gastar el triple, de nada le servía gastar el triple si su gente moría de hambre. Yo tengo Esa una es mi pregunta. respuesta. Algo- Ok, entonces ahora Moisés tiene una pregunta. Moisés, habla y... En el chat, Emma, está ahí mismo. Clever, Moisés te pregunta, ¿cuáles fueron los planes originales de la Unión Soviética? Ahora, mira, primero hay que entender cómo surgió la Unión Soviética, la revolución y quiénes fueron sus principales precursores. El ideal principal fue Lenin, Vladimir Lenin, y él seguía, las ideologías o los estamentos de Marx y Engels. Y del marxismo, el Lenin se convirtió en el precursor del del marxismo-leninismo científico o el socialismo científico. Entonces, lo que Marx explicaba y luego Lenin asumió y replicó era la expansión, primero el establecimiento de una revolución proletaria. Número uno se cumplió.
el establecimiento de un Estado, de una digamos, dictadura del proletariado. ¿Cómo lo explica? La dictadura del proletariado sobre los medios de producción en beneficio del Estado-nación y que todos formen parte del Estado. Esas fueron las ideas originales de la Unión Soviética, según Marx. Entonces, sigo diciendo, también en la expansión del comunismo, pero esto lleva una diferencia entre Leo Trotsky y Stalin, ya que Leo Trotsky malinterpretó a Marx y empezó a haber una aceleración de la Unión Soviética, de la cual no se pudo, y por eso se le tuvo que matar, porque se estaba volviendo un disidente, y pero un disidente de mala manera, porque estaba colaborando con la CIA. Y de paso, pues Stalin creía que la Unión Soviética primero tenía que construir el socialismo a nivel nacional, fortalecerse, como lo hizo, claro, y luego apoyar las revoluciones proletarias de los otros países, o por lo menos enseñarles su sistema. Que de hecho en eso también fue un éxito, porque a día de hoy sigue siendo, China es el heredero perfectamente de la Unión Soviética. Entonces, que incluso que eso es otro tema. Pero lo principal, la idea principal original de la Unión Soviética es la emancipación de la clase obrera. Es decir, que haya un Estado que gobierne los intereses de la mayoría de quien produce la riqueza, que es el trabajador, por encima del capitalista o del capital. Simple. De acuerdo. Entonces ahora Frank tiene otra pregunta. Frank, cuando quieras. Sí, es una pregunta, bueno, para ambos. Bueno, Isaías mencionó que la URSS tenía como que la mitad del PIB que el mismo Estados Unidos. Entonces mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿cómo podemos decir que la URSS fue un éxito tan grande o tuvo tanto éxito? O sea, en qué otras cosas tú puedes medir? O sea, por ejemplo, Isaías dijo que mandó un perrito a la luna, pero se estaba muriendo de hambre la gente. Entonces yo quiero saber, y aparte de eso, había como un gasto militar muy grande. Entonces yo quiero saber, mira, sí, hubo hambruna en la Unión Soviética o no hubo, pero que me digan, mira, tuvo éxito en esto, esto y esto. ¿Y por qué tuvo ese PIB tan a mitad de Estados Unidos si fue un éxito tan grande? Más o menos va por ahí mi pregunta. No sé si se entendió. Sí, yo la entendí, Mm, Fran. Yo realmente no lo Sí, entendí bien, para serte sincero. déjame responder porque yo la entendí. Eh, la Unión Soviética tuvo muchos logros, como yo te expliqué. En el tema del espacio, ellos fueron los primeros. La primera persona en llegar al espacio, la primera mujer en llegar al espacio, el primer ser humano en llegar al espacio, el primer artefacto en orbitar la Tierra. Es un logro. Pero claro, el tema científico espacial era el tercer mayor gasto que ellos tenían, después de lo militar, la salud y el espacio, como yo mostré en la gráfica. Entonces, por eso fue que no fueron una potencia, porque se pusieron es como cuando tú quieres pelear con alguien más grande que tú, y ese alguien más grande que tú tiene más dinero, tiene más recursos. Al final del día, de nada te va a servir eso, porque ese que tiene más recursos puede gastar y gastar y gastar. Y por eso fue que después del año 60 Estados Unidos lanzó tres Challenger. Estados Unidos creó la NASA. Estados Unidos en el 69 fue el primer país en llegar a la Luna. Estados Unidos todo. Entonces, de nada les sirvió. Fueron los primeros, muy bonitos, pero como te dije, su gente moría de hambre, las personas no eran libres, no tenían voto, no tenían voz. Era un país demasiado grande con una población de menos de 150 millones. Por ahí va. Clever, ¿tú vas a responder la pregunta? Yo dije que no lo entendí bien por la internet y eso. O sea, si pudiera repetir la pregunta un poco más sencilla, perfecto. Frank, por favor, si tú puedes repetir la pregunta y simplificarla. Bueno, se me olvidó, pero voy a intentar. Básicamente, bueno, ya fue respondida, o sea, que la URSS tuvo éxito, pero
ya para simplificar, ¿por qué el PIB de la URSS era mitad de Estados Unidos si era tan exitoso? ¿Por qué se quedó en esa parte? ¿O es que hubo un crecimiento? Bueno, por ahí la pregunta. Vale, vale. Perfecto. Muy buena pregunta, por cierto. De hecho, yo respondí de manera sencilla y yo expliqué que el PIB no es un sinónimo de riqueza total, simplemente es cuánto se comercializa. Porque, por ejemplo, incluso a día de hoy China tiene un PIB, si no me recuerdo hoy día, tiene un PIB inferior a Estados Unidos, pero eso no explica cómo China es una superpotencia, que sí lo es, y que incluso y se lo admitió. Y yo expliqué Pero por muy incluso una poco, ¿eh? fuente, bueno, Es pero muy poca la diferencia. bueno, O sea, no hay un entendiendo país, el espérate, proceso no hay un histórico que país pasó, por pero, el medio. Isaías, pero Isaías, yo no te cuando Francis interrumpí hizo la cuando tú estabas pregunta, tú explicando. respondiste, No, no, deja que Clever responda, no le interrumpas. no, pero yo no estoy interrumpiendo. Es para agregarle eso. No hay un país entre medio de China y Estados No, Unidos. Pero Solo no era tienes eso. que agregar nada, silencio. pero yo, Eso no yo no me agregué grita. nada en tu punto. Tranquilo. Bueno, sigo diciendo. Bueno, y bueno, pudiera mencionar algo referente a lo que dijo Isaías en ese punto, y es que yo te apuesto perfectamente que si la Unión Soviética no se hubiese disuelto, hubiese alcanzado igual el PIB gringo de ser necesario, porque, repito, la Unión Soviética, igual incluso dentro de lo que cabe, si bien es cierto que era un Estado fuerte y que entiendo que sus ideas originales no debieron de irse, la de un Estado fuerte que priorice la necesidad de los demás que un montón de supuestas libertades que nada más son destruye patrias. Si la Unión Soviética se hubiese mantenido, hubiese hecho mínimo un par de reformas de mercado, así como la hizo China, que sigo diciendo, el heredero de la Unión Soviética es China, perfectamente. Porque al final del día fueron de ellos que nacieron la ciudad. Entonces sigo diciendo, para cerrar la pregunta, la Unión Soviética tuvo un PIB inferior a Estados Unidos. Son varias explicaciones, pero la más sencilla o la más fácil de entender es que el PIB no es no es una relación entre riqueza o entre bienestar. Simplemente es un reflejo de cuánto se gasta y de cuánto se comercializa en un país. O sea, no de cómo se vive mejor. Y de hecho yo lo envié en la fuente. Simplemente valora los bienes y servicios. O sea, es como decir que en un barrio se vive mejor porque hay una clínica de dentista y en ese barrio la gente va mucho a ese dentista, pero no explica que la gente tenga los dientes buenos, porque al final del día, si siguen yendo mucho al dentista, es porque esos dientes no se mejoran. Y eso es un ejemplo de cómo funciona el mercado muchas veces. O sea, hay muchas empresas que venden comida, pero sigue habiendo un montón de hambre mundial. Por ejemplo, para darte una idea, entonces, la Unión Soviética no tenía tanta necesidad de comercial porque muchas de las cosas que había estaban subsidiadas o en gran medida el Estado lo proporcionaba porque ya la plusvalía que se generaba iba directo a los beneficios del pueblo. Siempre. Sí, déjame responderte eso, Emma, antes de que alguien vaya. Clever, ¿cómo tú puedes decir que la Unión Soviética si la dejaban, porque fue que la quitaron por el voto popular, voto democracia, ¿eh? ¿Cómo tú me puedes decir que la Unión Soviética iba a superarlo si ni China ha podido y si la Unión Soviética en su momento auge no lo hizo? Estaba detrás de, como te dije, países de potencia europea, Bélgica, Francia, Inglaterra, España, Portugal, España que pasó por una guerra civil. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que si lo dejaban, ellos iban a pasar en PIB de lo que sea, per cápita o de lo que sea, o en algo, algún índice a Estados Unidos? No tiene sentido. Simple, por el mismo hecho de que China tuvo sus propias hambrunas, que de hecho no, fueron incluso más bestiales que la de la Unión Soviética, y aún así se pudo recuperar, y mira hoy en día, o sea, China puso incluso peores huevos que la Unión Soviética, y estuvo incluso más atrasada, y aún así con el tiempo pudo recuperar.
Pero eso fue Así que, antes de y Dios no, abrirse al Perdón, capitalismo. perdón, permiso los dos. El tiempo que había para debatir libremente ya pasó. Estamos en etapa de preguntas y ahora le toca al pastor hacer una pregunta. Respondan la pregunta. Si ya Isaías respondió y luego Cleber respondió, Isaías no tienes por qué volver a responder la misma pregunta o contraargumentar lo que dijo Cleber. Por favor, el pastor que va a hacer una pregunta. Ya me oyen. Sí, ahora sí. te Bien, oye, tocan bro. 3 preguntas. Hay 2 que son para Isaías y una que es para ambos. Eh, para Isaías, quiero que me explique por qué haber desaparecido te hace fracasar como proyecto cuando en realidad es el proceso de la vida. O sea, todo desaparece, grandes empresas, grandes imperios, todos han desaparecido. ¿Por qué la Unión Soviética desaparecer hizo que haya sido un fracaso? Y otra pregunta es que él menciona mucho el PIB como sinónimo de poderío. Entonces, está diciendo que la Unión Soviética fue un fracaso por no haber alcanzado a Estados Unidos, cuando no tiene por qué. Por ejemplo, a nivel de índice de desarrollo humano, Estados Unidos ocupa el puesto 19 del mundo y su PIB, sin embargo, es el primero. Entonces, el hecho de que tú tengas un gran PIB no tiene una correlación necesariamente con que tus ciudadanos tengan una buena vida, básicamente. Y la otra pregunta que es para ambos es que, que me planteen cuáles eran los objetivos de la Unión Soviética, que ya Kleber más o menos lo hizo, pero que me planteen cuáles eran los objetivos de la Unión Soviética y si esos objetivos al final lograron cumplirse en la etapa que duró para saber si realmente fracasó, porque un fracaso se determina si tú no logras con los objetivos propuestos. Solo eso. Bien, déjame responder entonces la do primero. Yo no dije que fracasó por disolverse. Esa fue la cereza, la gota que derramó el vaso. La URSS fracasó desde su inicio, como yo te dije, en gasto, o sea, en riqueza, porque tú pusiste el ejemplo de Estados Unidos con el índice de desarrollo humano de 19, que no es malo, porque es un país de 320 millones de habitantes. Los primeros países, si tú te fijas en ese índice, son Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca, que son países que combinados no llegan al distrito 6 de Nueva York. Entonces, no es que el PIB te hace rico, pero es imposible que tú tengas un mayor PIB per cápita que tu contraparte por mucho, por miles de millones, y no es solo tú. Lo tenía, insisto, Bélgica, lo tenía Francia, lo tenía España, lo tenía Portugal. Esos últimos dos pasaron por una guerra civil. Alemania, que pasó por la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lo tenía, lo llegó a tener México, imagínate tú, Argentina también. Entonces, no fueron esa potencia que ellos dicen ser. Cuando potencias similares a la tuya, no fueron una superpotencia, quiero decir. Cuando potencias mundiales similares a la tuya, tenían ese crecimiento igual, y al final tú lo tuviste nada asombroso. Entonces, no Perdón que te entendí. interrumpa, Isaías, pero tú no estás respondiendo a mi pregunta porque al final me estás diciendo que habían países mejores que la Unión Soviética, pero es que el hecho de que haya países mejores que yo no implica que yo esté mal, porque si seguimos con el ejemplo de Estados Unidos, tiene el puesto número 19 en el índice de desarrollo humano y tú dices que no es un mal Permiso, índice. Christopher, permiso. Tú no puedes estar Pero eso no es malo. contradiciendo esa respuesta. Tú haces una pregunta Christopher, y te responde y ya. pero ya, no, está bien, déjame responderle. Christopher, el puesto 19 en el índice de desarrollo humano no es mal. Estados Unidos, como te expliqué, los primeros puestos son países que no pasan de 5 millones de habitantes.
República Dominicana son más grandes que esos países y son ricos. Si tú contrarrestas esos países con la población de Estados Unidos, no te da. Y aún así es 19, o sea, el país entre los 20 mejores países en cuanto a índice de desarrollo humano. Tú no puedes comparar eso con una Unión Soviética en su tiempo, que, como te dije, tenía hambrunas, tenía guerras internas, tenían dictadores, porque no eran presidentes. Ellos se llamaban secretarios generales, pero eran dictadores. Tú no puedes comparar eso con éxito. Eso es lo que quise decir. No es que por PIB tú eres más rico y que por eso ya lo otro no sirve. No, pero cuando las potencias similares tienen mejor PIB que el tuyo, tú no te puedes llamar una superpotencia y a ellos entonces ¿qué son? Superpotencia. Portugal era una superpotencia también. Yo no creo eso. Ok, entonces creo que Ariel Aspel, es que tiene la última pregunta. Cuando tú quieras. No, era yo. Aló, ahora sí. Aló, ¿se me escucha? Aló. Ah, bien. Sí, yo Se quería, escucha. yo quería, salud. Sí. Sí, sí, pues ya me di cuenta, disculpe. Buenas noches a todos. Yo quería preguntarle al compañero Isaías, él argumentaba, perdón, él argumentaba de que en la URSS se pasaba hambre, sin embargo, hay una estadística que sacó la FAO, tomando en cuenta las calorías que consumía la persona, la voy a copiar acá en el chat, donde de hecho, hasta que la URSS cae, la URSS se mantiene por encima de potencias como, o sea, menciono la FAO porque es es una organización que no me pueden decir que es pro URSS. Si bien, le saqué ese gráfico. Y ahí vemos como las calorías que las personas consumen están de hecho por encima de los demás países como Francia, España, etcétera. Ya, claro, hay un periodo en el que por ahí se le va un poquito arriba, pero si vemos el promedio en el que se mantuvo, estuvo en el promedio de los demás países por arriba. Yo quisiera que él me diga por qué él menciona que la URSS se pasaba hambre cuando los gráficos de la FAO dicen otra cosa. Muchas gracias. Sí, sobre eso, el índice calórico no significa comida, porque recuerda que ellos producían su propia comida, ellos no importaban. Tú no me puedes mandar eso cuando, por ejemplo, estoy viendo tu gráfico y, por ejemplo, en el 61, el 62 y 63 son líderes, pero en el 35 tuvieron una hambruna que se mataron más de 10 millones de personas. Eso no tiene lógica para mí, creo, ¿eh? Sí, bueno, no puedo contraargumentar, o sea, ya, si esa es tu respuesta, pues yo concuerdo. Gracias. No, yo lo hice, tú lo que no quieres aceptar eso, ¿eh? No te puedo contraargumentar, no puedo, tranquilo. Pero lo acabo de hacer. El amigo de Clever, Ramón. Ok, se lo escucho. Perdón, a Clever que responda y después le doy la oportunidad a su amigo de hacer la pregunta. Bueno, repita la pregunta, ¿cuáles fueron los objetivos y si lo cumplió? Exacto. Vale, ok. Lo primero es que la gran mayoría sí lo cumplió, o por lo menos los principales, que ya mencioné, que es establecer, o sea, la revolución proletaria, organizar la clase trabajadora, industrializar el país, sacarlo de los arados y volverlo una potencia industrial, eh, digamos, alfabetizar a la población, luego fomentar la industria y los avances tecnológicos y también los avances sociales. O sea, desde los primeros países
en darle una participación a la mujer, no tanto en la economía, sino también en la toma de decisiones y en organizar la sociedad, más allá de los roles de género están establecidos por una mujer, no puede hacer cosas de casa o lo que se tiene establecido. Y también un montón de objetivos que se cumplieron, incluso que no estaban de todo escritos o que se tenían planes, pero como la Unión Soviética, en la Unión Soviética había un montón de distinciones raciales entre todas, que en un momento donde el racismo era imperante, por ejemplo, que en Estados Unidos es bien sabido, la segregación era un tema muy principal. En la Unión Soviética eso no pasaba. O sea, todos vivían como hermanos y o sea, con éxito. O sea, no había esa clase de problema. De igual manera, también el respeto al medio ambiente y un montón de cosas más. Entonces, sigo diciendo, el único error de la Unión Soviética, el fracaso, fue un autofracaso entre todos sus logros y fue el que le salió más caro, que fue el que le costó la balcanización y fue liberalizarse. Casi siempre cuando se mencionan estas estadísticas sobre la economía de la Unión Soviética, casi, o sea, cuando ven ese declive, fue literalmente en el momento que tomaron reformas liberales y fue cuando se llevó al colapso. En fin, en resumidas palabras, la Unión Soviética tenía sus objetivos y cumplió la mayoría, pero lamentablemente, como todo tiene un fin, también tiene un final, pero el final de la Unión Soviética fue un final, si bien fue triste, también fue esperanzador porque estamos hablando de una potencia, de un proyecto popular, de un montón de gente que se alzó para literalmente cambiar el orden de la historia. La primera revolución de los trabajadores que hizo un país, eso no se vio antes en la historia. Y fue un proyecto que fue el inicio de algo grande, porque o sea, a partir de ahí, si no hubiera sido por la Revolución Rusa, no se hubieran hecho otras revoluciones y los otros pueblos del mundo no hubieran entendido que también tienen poder. Entonces, si no hubiera habido la Unión Soviética, no hubiera existido China hoy en día siendo potencia mundial. Entonces, en gran medida, incluso en el fracaso de la Unión Soviética fue un éxito. Porque yo no soy romántico de la Unión Soviética. O sea, yo entiendo que Se la nota. Unión Soviética es su ciclo. No soy romántico porque entiendo que tuvo sus problemas y que incluso si tú me pides a día de hoy que la Unión Soviética vuelva, yo soy el primero en oponerme porque ya se dio y las Ya, condiciones materiales. Yo quiero Y bueno, decir cierro algo, mi Emma. punto. pues vamos. Mm. Él salió con Heidi y me dijo que a ti que le podía aquí. Emma, Bueno, yo creo que yo me estaba mirando. ya está moderadora, compadre. Oye, quiero hacer una pregunta. Bueno, ya que no están hablando, Clever, si tu fracaso es... Perdón. Sí. Yo quiero Volví. contestarle algo a Clever, Emma. No. La pregunta. Bueno, ¿Qué dale. pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Pero No espérate, me acuerdo. antes de eso, el amigo de Clever que tiene una hora queriendo hacer la pregunta, déjalo que le haga la Ah, pregunta ok. y Ok. después. Mi pregunta es, ¿por qué tu vara de medir para discernir si la URSS fue un fracaso o no? Es comparar números abstractos de naciones expansionistas en vez de hablar de el verdadero avance material que significó la URSS, no solo como monolito, porque yo no creo que la desintegración de la URSS de verdad significó su fracaso. Lo que la URSS intentó hacer lo logró, se agotó y de ahí nació el Estado actual ruso. Y de hecho, yo creo que la URSS es el precursor de lo que hoy es el bloque BRICS. Entonces, básicamente la pregunta mía es, ¿por qué hablar de abstracciones y no de verdadero avance material? Que sí significó la URSS y por eso tuvo todo Occidente en contra. Esa última parte que tú dijiste sobre el BRICS,
Tú me dices que la URSS fue precursor del BRICS, pero en el BRICS está Brasil, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, Pero pero estamos Brasil, hablando de, bueno, tú dijiste que fue precursor, ¿no fue que tú dijiste? en el sentido en el que le dio un cierto tipo de, fue precursor, no en el sentido al que tú te refieres, sino Ajá. como ejemplo de contrahegemonía del orden anglosajón. Bueno, que eso es curioso porque, por ejemplo, en el BRICS está Rusia y está, perdón, China y está Brasil. Pero China y Brasil son de los mayores exportadores de recursos naturales en el mundo. Y en la Unión Soviética yo creo que está un poco en contra de eso. ¿Sí? Eh, ¿Qué? eh, sí, Brasil y China son de los mayores exportadores de recursos naturales del mundo, ¿no? No entiendo, no entiendo. Por eso dije lo otro, tienen que escucharme. Son los mayores exportadores del mundo y yo creo que la URSS estaba en contra de los tratados occidentales, ¿verdad? No, No, la URSS hacía tratados occidentales en su momento, los 60, los 50. no pudo. No pudo o no lo Yo hacía, creo que hayan estado en contra esencialmente, pero no lo hacía. pero creo que tú no estás entendiendo el hecho de que estaban en una constante guerra contra un orden hegemónico expansionista, Pero que papi, en el literalmente se está tratando de en el derrotar. 45 ellos eran aliados en la guerra, mi niño. Sí, sí, Déjalo hablar, que le iba a decir algo. Bueno, como te decía, en el 45 ellos eran aliados en la guerra. Eso no tiene nada que ver. Como Rusia lo hizo hoy, que eh, exporta con todo el mundo, todo lo de la BRICS, todos, sin distinción alguna, ninguno elogia el comunismo. Ninguno. Ni Sudáfrica, ni India tampoco. El mayor socio comercial de India es Estados Unidos también, al igual que el de China, también el mayor socio comercial. O sea, que tú me digas como que fue algo impulsado por la URSS no tiene un tope de sentido. Brasil, que Brasil se hizo, Sao Paulo la hicieron no hace muchos años a través de empresas y de vender petróleo, que tú me digas que eso fue de que hegemonía de la URSS como un poco sin sentido para mí. Hay un punto ahí que, bueno, igual ya no puedo responder porque ya no se puede responder, pero igual eso tiene respuesta. Bueno, yo pensé Se que, puede decir. ok, Ah, bueno, dale, disculpa. dale, dale. O sea, tú utilizas el hecho de que la Unión Soviética le haya gustado o no que se exporte o que no eran favorables a eso, cuando incluso yo conozco gente que son marxistas, incluso más comunistas que yo, que no son partidarios de que la URSS, digamos, fuese el santo que rige lo que está bien o que está mal dentro de las ideas que uno sostiene. Entonces, la Unión Soviética hacía lo que hacía en su contexto, ojo, pero yo incluso sigo diciendo que si la Unión Soviética hubiese avanzado a día de hoy, hubiese hecho cosas que en su momento pensaría que no haría, porque incluso el propio Chico Ramón lo dijo, que vivían en una constante guerra y no es como que se puede dar el lujo. Entonces sigo diciendo, lo que haga o lo que la Unión Soviética no es una regla que haya que seguir a rajatabla, porque el marxismo no es un dogma, el comunismo no es un dogma, sino que incluso el propio Marx, ojo, explica que hay cosas que se tienen que hacer según el contexto histórico, sociocultural, incluso económico. Entonces, el hecho de que incluso China, que esa es la razón por la cual intentan decir que China es tan capitalista como, o incluso más capitalista que Estados Unidos, cuando no es así. O sea, China, si bien es cierto que tiene un mercado fluyente, China es un prácticamente país socialista. Lo único que entiende es a sus características.
pero el hecho de que la Unión Soviética le haya gustado o no, no significa que son ideas contrarias. Solamente en ese punto. Por eso Brasil, China y otros países que tengan una preparación económica estatal, eso no explica que nada. Simplemente que esa es una manera en la que sí se pudo enfrentar a la economía. De acuerdo. Entonces, ahora cada uno tiene 1 minuto y medio para un argumento final y ya damos por finalizado el debate. Cualquiera de los dos puede empezar. Empieza tú, Isaías, ya que Clever tenía la palabra. Ya te quité el silencio. Ok, ahora sí. No, ya, un mensaje final. Yo quería responder, pero bueno, un mensaje final. Es que no debemos ver un fracaso tampoco como algo malo. Yo hablo del fracaso, no de sus ideales, porque sus ideales eran reestructurar el Estado, eliminar la propiedad privada, todo eso. Y lo consiguieron, es verdad, pero eso no es bueno. O sea, si mi objetivo es destruir el mundo y yo lo logro, no por eso es bueno. Entiendo. Yo nunca hablé del fracaso mediante sus objetivos. Yo hablé del fracaso cívico-militar, sociológico, ideológico, etcétera. También, como yo puedo explicar, la URSS nunca fue una superpotencia. Eso tiene que quedar claro, 100% claro. Nunca lo fue. Porque si habían potencias, insisto, europeas y latinoamericanas incluso, mayores que tú no puedes ser una superpotencia. Superpotencia siempre ha sido Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Ese es mi último mensaje. Vale, ok, mira, como mensaje final quiero decir algo rápido, y es que el objetivo de la Unión Soviética no fue acabar con la propiedad privada, sino enaltecer la propiedad privada de quienes la crean, que son los trabajadores, porque somos nosotros los trabajadores los que nos levantamos día con día, los que creamos la propiedad privada personal, ojo, mientras tanto, mientras nosotros trabajamos, para, incluso a pesar de las adversidades, mantener nuestra propiedad privada, nosotros también mantenemos la propiedad privada de aquellos que subyugan nuestra propiedad, es decir, la Unión Soviética no quería acabar con la propiedad privada de la gente, la propiedad personal, ni Pero con tu lo hizo. cepillo de dientes, nada de eso. No. Bueno, ese mensaje final no es un debate. Alguien mutea ahí de ahí. Entonces sigo diciendo, en que al final del día, los objetivos de la Unión Soviética, el mayor logro de la Unión Soviética es trascender hasta al día de hoy. Porque incluso sociedades anteriores o imperios anteriores que tuvieron avances en su momento, que sé yo, incluso el imperio sumerio eh, en, en su momento pudo haber tenido tantos avances, pero a día de hoy no se habla de ello. Sin embargo, la Unión Soviética tuvo menos avances y a día de hoy mira cómo estamos debatiendo sobre eso. Nadie debate sobre el imperio sumerio, por ejemplo, o del imperio romano, por ejemplo. Estamos hablando de un verdadero imperio, de una verdadera superpotencia. Y si Ok, hubiese sido Clever, ya pasó el hubiera sido un minuto. fracaso, simplemente, bueno, ya para cerrar, simplemente la Unión Soviética cumplió todos sus objetivos al pie de la letra y el único que no pudo fue establecerse, porque lamentablemente perdió contra sí misma. Pero, bueno, cierro mi punto. De acuerdo. Entonces, damos por finalizado el debate si no hay más nada que agregar. Nada, buen debate, buen debate. Con mucha mentira, pero buen debate. Te voy a mutear, Isaías. Vete a Está debatir bien, por el grupo. ya acabamos. Un poco de McDonald's, de Isaías. Y qué duros son ustedes, wow. Wow.